en Radio Ancon. Siete, 4 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon. Soy Guillermo Ruiz, estoy en compañía de nuestro productor y editor digital Diego Hurtado, que les invita a entrar a YouTube en Radio Ancon y volver a ver los capítulos de La Mañana Ancon y por supuesto el resto de la programación que estamos subiendo en ese canal gratuito. Así que no dejen de hacerlo. También utilicen radioancon.com para ver y escuchar todo lo que está sucediendo. Y pueden ver que ya está con nosotros Orlando Goncalves desde Bogotá a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Buen día, consultor político internacional, estratega electoral. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. No, agradecido siempre acá. Oye, en Panamá bueno, en Panamá no se regó el rumor. Hubo quien regó un rumor de que un miembro del Consejo Electoral venezolano ha podido evadirse y llegar hasta Panamá, pero no se ha dicho nada por evidentes razones de seguridad, que no sé por qué no se pensaron antes a la hora de divulgar esto, porque vimos lo que pasó en Chile, ¿no? Cuando un oficial del ejército chavista fue asesinado directamente, lo secuestraron y lo asesinaron en Santiago de Chile, ante la mirada perdida, para llamarlo de alguna forma, del gobierno chileno. Si el gobierno chileno, que tiene el ejército invicto, le pasa eso en sus narices, ¿qué va a pasar en Panamá? Le roban la pistola a la gente en su cara. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Orlando, con estas cosas, ¿no? Sí, entiendo que es cierto que está en Panamá, entiendo que ya dio una declaración pública donde no aportó demasiados elementos sobre lo que sucedió. Fue una declaración, él hizo dos cosas, hizo un comunicado en su cuenta Twitter, un comunicado muy al estilo abogado técnico, que no da a entender demasiadas cosas, y ya dio una entrevista que en esa entrevista sí habló un poco más concreto de las irregularidades que se presentaron previo a la elección y durante la elección y el día de la elección. Entonces, entiendo que sí había llegado a Panamá, entiendo que esa declaración se hizo desde Panamá. No quiere decir que siga en Panamá, atención con eso. Es posible que ya esté rumbo a otras latitudes, pero como tú bien dijiste, al haber soltado ese dato de que estaba en Panamá, probablemente ha podido poner en riesgo la vida de este señor por el caso de lo que ocurrió en Chile, pues. Sí, es un poco exótico eso. Hay que tener no sé, yo lo tendría. Eh, Porque estamos hablando de una organización criminal que opera multinacionalmente. O sea, Es no es correcto. un gobierno normal, es una organización criminal que tiene secuestrado al país a través de sus Fuerzas Armadas y ha demostrado operar como, no sé, opera en los peores países más radicalizados del mundo, ¿no? Alguna vez Irán lo hizo, alguna vez estos países así, ¿no? Que llevaban su terror a otros lugares. Venezuela ha demostrado que puede hacerlo. Es correcto. Y además el caso de Chile no fue el primer caso. El caso de Chile fue quizás el más escandaloso porque hubo evidencias gráficas a través de videos de lo que ocurrió, y luego en una investigación grande que involucró mucho personal, de manera ágil y rápida, el gobierno de Chile llegó a la conclusión de lo que había sucedido.
Hay un caso de una deportista venezolana que amaneció muerta en su apartamento en los Estados Unidos. Ella había sido profundamente crítica del Comité Olímpico Venezolano y de la Federación de Ciclistas Venezolanos, y había denunciado una cantidad enorme de irregularidades. Y hay otros casos que también se sabe que en el exterior han sido perseguidos. Te pongo el ejemplo. En la época en que yo viví en Panamá, el terror y la persecución sobre algunos ciudadanos venezolanos fue evidente. Tú y yo tenemos una amiga en común que sufrió esa persecución. Y un día, estando en mi casa en Panamá, teníamos una reunión con ella y con dos personas más. Estábamos planificando algunas acciones de protesta y le cortaron los frenos de su carro, estando en Panamá, frente a mi casa en San Francisco. Entonces, esto pasó hace años y evidentemente sigue sucediendo, y ahora más todavía, porque ahora el régimen y la dictadura tienen mucho más que perder y ya no le importa el qué dirán. Tal cual como lo habíamos comentado hace tiempo atrás, uno de los escenarios es que posiblemente Venezuela entraría en un régimen parecido al de Nicaragua. Bueno, me parece que ha dado todos los pasos en esa dirección y se ha transformado en una dictadura y punto. Así de sencillo. Pero, no, ojo, no, que no estamos hablando de que... Porque siempre se quiere decir que derecha, izquierda, digo, se operaba también las dictaduras de derecha, ¿no? Chile, Es correcto. muy famoso el Pinochet, que comenzó a voltearse a todos fuera de Chile, ¿no? El propio Washington se echó al ex canciller Letelier en Buenos Aires, al ex jefe del ejército. O sea que no es una cosa nueva ni extraña. Pasa, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque esta gentuza normalmente opera, cree que el mundo son dueños del mundo y pueden hacer lo que quieran. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero yo, más allá de esto, Orlando, quería avanzar en que siento que se está cumpliendo los peores atijos de mi profecía, y era de que pues íbamos a entrar en este periodo que yo viví. Yo lo recuerdo muy bien. O sea, la vorágine de mayo, junio del 89, pero también recuerdo lo que pasó después. O sea, vino un bajón, la gente ya comenzó a decir, ¿sabes qué? De aquí no salimos, nos vamos. Comenzó la gente a salir del país y ocurrió el milagro. A Noriega se le ocurrió declarar la guerra a Estados Unidos y pasó lo que pasó. Pero yo he conversado con muchísima gente, Orlando, de un lado y del otro, muchísima, tú lo sabes, con gente muy, muy cercana a Noriega y a todo el aparato civil y militar de la época. Y no hay ninguna duda de que ese régimen daba como para 15 años más en el poder, de no haber habido invasión. O sea, la invasión lo único que hizo fue cortar lo evidente, que era que se había atornillado el régimen de Noriega y que eventualmente iba a haber una implosión, iban a sacar a Noriega, pero iban a poner a otro militar, iban a seguir con esta pantomima hasta que ya finalmente colapsara y llegara a la democracia, pero muchos años después, quizás más cerca de la entrega del Canal de Panamá. Sabes que eso es una especulación usando la bola mágica de cristal, pero la verdad es que no había nada que me dijera el 20 de diciembre de 1989 que el régimen dictatorial en Panamá estaba en peligro. Nada, absolutamente nada. Y yo siento de que eso es lo que está pasando ahora mismo con Venezuela. Recurrieron a todos sus amigos y se han atornillado. Es correcto. En el caso de Panamá, la versión que yo tenía me la daba Billy Ford. Billy Ford decía que el gobierno estaba quebrado, que no tenía dinero para pagarle a los empleados públicos y que probablemente no llegaba a finales de ese año al no pagarle a los empleados públicos, y máxime en esa fecha,
pues se iba a generar un gran conflicto. Pero en el caso venezolano, ellos siguen teniendo dinero, siguen vendiendo alguito de petróleo, pero más allá de eso, les es mucho más rentable los negocios ilícitos de contrabando, del tráfico de drogas, tráfico de materiales preciosos y minerales preciosos. Y la verdad es que no les afecta tanto como le hubiese podido afectar a Panamá en su momento. Entonces sí se han atornillado. Dentro de 2 días se cumplen exactamente un mes de la elección, un mes donde las actas que se le enseñó al mundo no son válidas y son válidas a unas que no nadie las ha visto nunca. Y bueno, los países han venido retrocediendo después de ese compás de espera. Bueno, veamos que se publiquen las actas, tal. Han venido retrocediendo. El caso más interesante es el de Brasil y de Colombia, que como lo hemos conversado aquí, tenían un genuino interés en que se resolviera esa crisis porque les va a llegar millones de personas en una nueva oleada de migración casi que forzada. Entonces tenían un interés genuino y pareciera que los caminos de diálogo se han venido cercenando y no avanzan, porque esta decisión que tomaron, de esta decisión del supuesto Tribunal Supremo de Justicia de avalar estos resultados, no satisface a nadie, y Brasil y Colombia, reitero, dos países muy interesados en resolver el conflicto venezolano porque les va a afectar de manera directa, ya han insistido, hay que publicar todas las actas, hay que verificar internacionalmente. Entonces, me parece que, como lo hemos dicho anteriormente, estamos ante un nuevo modelo nicaragüense. eh, Les van a hacer caso omiso, siguen eh, corriendo la arruga, los países presionarán, habrá más sanciones, pero si no hay presión interna, y pareciera ser que no la hay, pareciera, yo no veo grandes movilizaciones. María Corina Machado convocó para el 28 para celebrar un mes de la elección, pero estas manifestaciones esporádicas así, no creo que esa sea la presión interna que logre resquebrajar la unidad de las Fuerzas Armadas, que es donde está el soporte del régimen de Nicolás Maduro y por el cual se podría, si es que hubiese un quiebre, producir una implosión. Así que no estoy claro qué va a suceder hacia adelante. Ellos se han dado cuenta de que no tocar a María Corina y amenazarla nada más y decirle, mira, te vamos a hacer y te vamos a hacer, pero no tocarla, y lo mismo que a Don Edmundo, se han dado cuenta que hacerlo, mantenerlos quietos, les beneficia en cuanto a que la gente se mantiene tranquila. Tocarlo sería alborotar el avispero yo creo que se van a mantener en eso hasta diciembre. Han descubierto que ese es un buen modus operandi y que no hay problema, eso funciona. Y que eventualmente los demás países van a tener que hacer comercio con ellos, quieran o no, le paguen o no, por su fuerza del petróleo, mal que bien la llevan. Para retomar lo que me decías de Billy Ford, con el tiempo yo descubrí que los militares habían encontrado una fórmula de traer por valija diplomática dólares. Eso yo lo supe ahora, hace como 10, 15 años. O sea que sí se estaban preparando para ese escenario que tú decías. Te lo cuento porque yo creo que esta gente se va a preparar para todos esos escenarios que No, lo ya hicieron en el están pasado. preparados. Ya están preparados. El caso de Tarek El Aissami, ¿recuerdas que lo detuvieron, que Claro, claro. desaparecieron 23 mil millones de dólares? Era parte de ese esquema
de tener una economía paralela y de tener los fondos en países amigos, y que el señor Tarek El Aissami teóricamente desapareció de ese fondo 23.000 millones de dólares, que al día de hoy se sigue sin saber dónde diablos están. Yo supongo que ya habrán aparecido por lo menos una buena parte de eso. Y eso es la caja chica de ellos, pues la manejan a su antojo, no hay documentación de qué ingresa y qué sale, ni por qué ingresa ni por qué sale, y eso tienen años manejándose así. Eso comenzó a manejarse así en las épocas de Hugo Chávez Frías, que además tenía el librito rojo, y entonces donde él anotaba, ¿y cuánto es que va a ingresar esta semana? Ah, bueno, y entonces ¿cuánto le vamos a dar a fulano de tal para su proyecto? Y además lo hacía en televisión, pues sacaban su libretica. Entonces, Yo me acuerdo de eso. y eso era la época de la bonanza petrolera, donde el Claro. barril de petróleo llegó a superar los $100. Ahora que el barril de petróleo está en un precio mucho más moderado y que la producción petrolera venezolana es absolutamente irrisoria, pues entonces le metemos el tráfico de drogas, el tráfico de materiales preciosos y de minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un punto también que yo veo que a algunos países no les va a interesar mover pieza, y es que el próximo año se da la elección del nuevo secretario general de la OEA, donde se está creando un polo importante, encabezado por México, Brasil, países del CARICOM, eh, que bueno, ven en este bloque con Venezuela la posibilidad de dirigir la OEA. Y yo veo a México o a Brasil buscando un candidato posible. ¿Con qué interés? Bueno, precisamente con el interés ese que hay para mí, ¿no? Aunque parece extraño, funciona así a veces. Bueno, lo hemos dicho reiteradamente, la política antes se trataba de los valores democráticos, la política hoy se trata de los intereses de los gobiernos y de los países. Y, es, y esa situación es perfectamente, ese escenario que tú planteas es perfectamente factible. Yo no veo tanto a México. México, a menos que Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta que se encarga ahora en unos días, eh, quiera cambiar ese rol de discreción de México en la escena internacional y tenga algún tipo de interés, previendo que quizás tal vez a lo mejor es posible Donald Trump pudiera ganar en Estados Unidos, y entonces tener un elemento en Washington como el secretario general de la OEA que sea mexicano pueda ayudar a ejercer algún tipo de contrapeso, pero veo más a Brasil, veo más a Colombia, y los veo por un tema de protagonismo personal de los líderes que están al frente de esos países, más que de otra índole. Creo que esos dos países sí pudieran tratar de estar buscando algo parecido. Oye, estimado Orlando, vamos a pasar del tema porque da para más, pero mejor dejemos para la otra semana porque lamentablemente todo parece indicar que va a dar para mucho. Panamá, el gobierno, creo que hay un consenso de que la estrategia comunicacional del gobierno actual ha sido un acierto, sobre todo viendo lo que teníamos, ¿no? Eh, Era un desastre en los últimos 10 años, ¿no? El último, todos. Pero le va a pasar algo que le ha pasado a los gobiernos y que comienza a minarlo, y es la falta de oposición real. Así es. Los gobernantes usualmente piensan que al no tener oposición están todos bien, y es todo lo contrario. Al no tener oposición, la gente comienza a quejarse, pero sin tener vocería. Cuando vas a ver, la gente te detesta, pero no lo sabes. Y el opositor canaliza eso, un buen opositor canaliza ese descontento y te vas dando cuenta de por dónde van los tiros. Por ejemplo, Pedro Sánchez, el rey de España,
gracias a que tiene un buen opositor que le dice cómo va la cosa, pero no es capaz de ser una alternativa. Y en América Latina no tienen tanta suerte, pero en Panamá, otra vez, no hay oposición. Y los que perdieron, y perdieron mal en las elecciones pasadas, han decidido atornillarse en sus puestos. El único partido que movía pieza, que era Cambio Democrático, el Tribunal Electoral se ha encargado de poner ad infinitum cuándo se va a renovar. Me da la impresión de que algo, el golpe fue muy fuerte y ha choqueado a la oposición panameña en general. Sí, lo escribí, lo puse por escrito hace un par de meses atrás, de que esta elección en Panamá había sido un quiebre y es un punto de quiebre entre la política del pasado y la política del futuro, entre lo que vendrá hacia el futuro. Los partidos tradicionales no siguen sin saber reaccionar a este cambio que se dio en la sociedad. El nuevo grupo parlamentario, el Nobel Grupo, tampoco logró hacer una gran campaña, lograron recoger votos, lograron ser electos, pero no estoy claro de que tengan, que sepan cómo se juega la política y cómo hay que hacer política, ¿no? La política se trata de generar acuerdos, pero acuerdos sobre la mesa, no bajo la mesa. Y no, a veces hay que ceder para poder avanzar. La vieja política, los partidos del status quo siguen jugando a la política, pero haciendo acuerdos bajo la mesa. Y eso, como tú bien dices, primero los divide a la oposición y en segundo lugar le da vía libre al gobierno para seguir evolucionando y seguir avanzando. Pero tiene el reloj, el cronómetro a la inversa, comienza a agotársele el tiempo. La propuesta original del regreso del Chen Chen, que es la oferta primaria que hizo el presidente Mulino en campaña, pues esa no ha llegado. Y en algún momento la población se la va a cobrar y como tú bien dices, al no haber una oposición que capitalice ese malestar, será silvestre, lo cual le permitirá cierta gobernabilidad al gobierno, pero crea un mar de fondo que va a contribuir a ese quiebre que hemos hablado de lo que vendrá en el futuro, lo desconocemos hoy día. Me he quedado pensando, que en el país, lo que tú acabas de decir es completamente cierto. No hay realmente algo diferente. O sea, el presidente es que no puede, porque no tiene presupuesto. Así que lo que se ha hecho es como que trabajar y poner las cosas en orden. Aún así hay como una buena onda con el presidente, pero eventualmente la gente va a pedir, oye, Bueno, ¿qué pasó? ¿dónde está mi Chen Chen? Eso va a pasar. Y en el futuro cercano no se ve algo que vaya a distraer a la población. Normalmente estas medidas comienzan a suceder, o estas peticiones comienzan a suceder posterior a la Semana Santa del año siguiente. Y ya después de ahí te enfrentas a la realidad diaria. Y para ese día, si el opositor no es un buen opositor, está muerto. Pero si el gobierno no está haciendo algo, ya veremos, ¿no? Y eso si yo estuviera en el gobierno, lo estaría analizando con detenimiento. O sea, tengo que meter goles porque le estoy dando pie a que aparezca uno y diga yo mismo soy la oposición y a ver, ¿no? Así es. Los buenos gobiernos requieren de una buena oposición porque en esa medida te van exigiendo. Es igual, por ejemplo, para que la gente lo entienda gráficamente,
un gran club de fútbol, el Real Madrid o el Barcelona, se enfrentan a un club que está en lo último de la tabla de la primera división, y a veces pierden. Entonces tú dices, ¿cómo un equipo tan poderoso perdió con uno tan débil? Bueno, porque ese débil no permitió establecer el juego que tenían los grandes partidos. Sin embargo, cuando se enfrentan dos clubes poderosos, se exigen mutuamente, porque delante de sí tienen a un rival que le exige. Igual sucede con los gobiernos. Cuando tienen una oposición fuerte, sólida, seria, exige que el gobierno dé su máximo aporte porque en la acera de al frente tiene una oposición exigiéndole. En el caso de Panamá, al estar tan diluida la oposición, por un lado, al una parte de esa oposición seguir jugando el juego de la política de antes y no entender que esto cambió, y tener unos nobles que por su actitud de ser puros, cristalinos, inmaculados, no juegan a la política y no ven más allá de lo inmediatista, hace que el gobierno tenga la cancha solo para ellos. Entonces el gobierno se va relajando y al no poder cumplir su oferta primordial del regreso del Chen-Chen, pues en algún momento van a tener el malestar de la gente. Simple. Me temo que así va a ser. Orlando, se nos acabó el tiempo. Dime una cosa, ¿cuáles son tus redes sociales y qué tenemos en el artículo en la Estrella esta semana? No, la Estrella fue la semana pasada. Hablamos de la comparación de los liderazgos que hay en El Salvador y los que hay en República Dominicana, que son dos gobiernos que recién comienzan. Esta semana no tenemos en la Estrella, tenemos videocolumna, vamos a hablar de la comunicación política moderna, las claves de la comunicación política moderna, parte 3, porque estoy haciendo una serie cada 15 días sobre esto, con la intención de después esto sea el esquema de un libro. Redes sociales, en Instagram o Goncalves Consultor, en X o Twitter @Orlando Goncal, y la página web orlandogoncalves.net. Mi estimado Orlando, te mando un gran abrazo y nada, nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Dios mediante, un abrazo. Hasta luego. Feliz Era semana. Orlando Goncalves, consultor político electoral y por supuesto estratega electoral, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Síguenos en Facebook, @Radio Ancompa.